Nosotros seguimos. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Eres diácono? Diácono permanente. ¿Eso qué significa? Eso significa que dentro del orden sagrado está el obispo, el presbítero y el diácono. El tercer grado del orden es el diaconado, que es el servicio dentro de la iglesia, y que estamos directamente en conexión con el obispo y él nos envía a cualquier ámbito, sobre todo ámbito pastoral o ámbito de la exclusión o de personas que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, que no eres cura. No soy cura y además estoy casado y tengo familia y tengo 2 hijas. ¿Y eso se puede? Se puede. O sea, que la iglesia lo reconoce como... Sí, bueno, después del Concilio Vaticano II se empezó otra vez a instaurar en todas las diócesis o en todas las que se pudiera el diaconado permanente en la iglesia. Bueno, tú tienes un cargo que a mí me resulta curioso y es el de capellán del Centro de Internamiento de Extranjeros de aquí de Villafría, en Santa Cruz de Tenerife. Digo que me parece curioso porque no es habitual poder hablar con alguien que vive de cerca la realidad que hay dentro de ese tipo de centros que hasta hace no tanto pues estaban de actualidad a nivel nacional. ¿Qué pasa dentro de esos CIES? ¿Por qué están cada 2 por 3 saliendo a la palestra? Hombre, la realidad de los CIES es bastante oscura en el sentido de que no suele saberse muy bien qué es lo que pasa dentro de estos centros, ¿no? Sí es verdad que yo creo que salen a la palestra y que están de actualidad porque es una situación o un espacio bastante anómalo dentro de una sociedad democrática y del siglo XXI, ¿no? Es decir, no solo el CIE de Villafría, sino todos los CIEs que hay en el territorio español. Es un espacio anómalo, ¿no? Es decir, no tiene sentido que unas personas estén dentro de un centro privados de libertad cuando no han cometido ningún delito. Es decir, que no es una cárcel, pero se le parece. Es muy parecido a una cárcel, sí. De hecho, si ustedes ven imágenes de cualquier centro de internamiento, normalmente son vallas, muros altos, un patio común, las habitaciones son prácticamente celdas con literas y todo lleno de cámaras, puertas que se cierran cuando entras y se vuelven a cerrar cuando sales para que nadie entre y salga sin permiso de las personas que allí trabajan. ¿Y tú puedes hablar con libertad de esto que me estás contando? Yo hablo con libertad que me dan los hijos de Dios y si no quiere que me quiten. Bueno, me estás queriendo decir que tratamos como delincuentes a personas que lo que hacen es huir de otras realidades en sus países de origen, ¿no? Correcto. A mí me parece que dice mucho de una sociedad cuando en lugar de practicar políticas de acogida, nosotros lo que hacemos es practicar políticas de encierro, ¿no? Y de exclusión. Y quizá, bueno, pues a lo mejor si ahondáramos un poco en cómo funciona todo esto de los CIES y la historia de los CIES y tal, veríamos como que no solo no son necesarios, sino que incluso son perjudiciales, ¿no? ¿Cómo funcionan? Pues ¿cómo funcionan? Pues imagínate un grupo de personas que llegan en una patera, nuestro sistema de acogida a esas personas que vienen buscando un futuro mejor, por diversas circunstancias, nuestra política de acogida es meterlos en un centro y tenerlos encerrados como máximo 60 días, ¿no? Eso es una acogida. Nosotros estamos ahora preocupados por el tema del Brexit, de Gran Bretaña y no sé qué, y tenemos muchos jóvenes trabajando en Gran Bretaña, ¿no? Y ahora hay gente con la que hablas y te dice, bueno, ¿y mi hijo que está en Gran Bretaña ahora qué le va a pasar, no? Pues yo quisiera que todos nosotros nos pusiéramos también en la piel de esas madres, en muchos casos africanas, porque es de donde mayormente suelen venir, y ellos dirán, ¿y mis hijos qué va a pasar con ellos? ¿Siguen llegando inmigrantes ilegales a Canarias? Lo digo porque en los periódicos no lo vemos, o en las televisiones. Vale, bueno, solamente hacer un matiz. ¿Sí? Más que inmigrantes ilegales, son inmigrantes irregulares. Porque, digamos, ellos no han cometido ninguna ilegalidad porque no han cometido un delito. Es decir, ellos no han delinquido, no están en el centro encerrados porque hayan delinquido, simplemente por cruzar una frontera, ¿no? Yo no soy abogado, pero por lo que pues amigos y gente de plataformas que me comentan, es una falta administrativa, ¿no? Es como casi como tener una multa de tráfico y eso no es un delito, es una falta administrativa, entonces son irregulares. Entonces yo creo que igual lo que deberíamos hacer es propiciar que estas personas tuvieran un desarrollo para la regularidad o la regularización más que para el encierro, ¿no? ¿Es tu profesión la de capellán de ese CIE?
No, yo soy profesor. Soy profesor en un instituto, en secundaria. Lo que pasa que después, pues los fines de semana, el obispo me ha hecho la encomienda de estar un poco acompañando a las personas que se encuentran ahí recluidas. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues yo empecé a entrar en octubre de este año. Y nombramiento oficial porque entraba a visitar a alguna persona en concreto que pedía asistencia religiosa, y ya a partir de diciembre hicieron un nombramiento oficial porque hay un convenio de la Conferencia Episcopal Española con el Ministerio del Interior, y entonces en base a ese convenio pues el obispo habló con el director del CIE de Ollafría y ya empecé a entrar con más regularidad todas las semanas a partir de diciembre. O sea, que estabas semanalmente allí, ¿no? Sí, sí. Entiendo que si estás aquí en esta entrevista es porque hay cosas que no te gustan. A mí de entrada no me gusta la figura del CIE, o sea, yo creo que no debería de existir, pero no solo lo creo yo, sino yo creo que la inmensa mayoría de la población civil, por lo menos la que está un poco documentada y formada, cree que no deberían existir estos centros. Hay plataformas, digo, asociaciones, ONG, personas a nivel particular que están en lucha contra los CIE. De hecho, hay una plataforma que se llama Canaria Libre de CIE, que está en contra, luchando y haciendo un montón de cosas contra la existencia de estos CIE, pero incluso la propia Iglesia, ¿no? El Papa Francisco lo dice día sí y día también, que bueno, que las personas tenemos que darles unas vías de migraciones dignas, seguras, unas políticas de acogida seguras, y aquí también, en la Conferencia Episcopal Española también va por la misma línea, ¿no? ¿Con qué realidad estás encontrado en estos meses que llevas trabajando mano a mano con estas personas? Pues las realidades con las que me encuentro son realidades duras, ¿no? Es decir, ellos salen de su tierra, de sus países, y buscando, como digo, una vida mejor, como podríamos buscarla cualquiera, ¿no? Y hay de todo, o sea, hay personas que son víctimas de trata, por ejemplo. Hay personas que han sido explotadas por el camino, ¿no? Se le han destrozado todos sus derechos como seres humanos, ¿no? Y cuando ya llegan tan vilipendiados encima, lo que hace es meterlos en un centro donde están pues casi 60 días privados de libertad, sin nada más que hacer que estar ahí esperando a que le den libertad. Sin dar datos personales, ¿alguna historia que te haya calado? Sí, a mí una historia que, bueno, quizá porque fue como de las primeras así que viví, y he visto también un poco el proceso, ¿no? Hay una chica, la voy a llamar Caterín, que fue lo mismo que en otras entrevistas un poco la he llamado, por poner un nombre, y ella, bueno, pues en octubre llamó para pedir asistencia religiosa. Ella es católica, y cuando yo fui, pues hablando con ella, me dijo que empezamos a hablar, al principio un poco asustada porque pensaba que no me conoce, no sabe si soy de alguna mafia, si soy policía, si soy alguien que le quiere sacar información, no me conoce. Pero después que vamos pasando el tiempo, pues ya empieza a abrirse conmigo, a sincerarse, a contarme toda su historia, todos sus problemas, y es sobre todo la labor fundamental que hace uno ahí, ¿no? De acompañamiento, de estar, incluso yo como diácono, de rezar con ellos, de darle un poco de paz también para vivir esa historia, ¿no? Y nada, bonita sobre todo por el transcurso, ¿no? Porque normalmente cuando la gente sale de esos centros, sale un poco en tierra de nadie. Por eso digo que los sí es una cosa, y perdóname que insista, que no tiene ningún sentido, porque se supone que son unos lugares donde se encierra la gente para después repatriarla. Y lo cierto es que... Para mantenerlas controladas mientras están en nuestro territorio. Pero el 71% de las personas que están en los CIES no son repatriadas, con lo cual es una medida ineficaz. Entonces, ¿para qué? Casi eternamente, ¿no? Claro, en esas condiciones. Y de hecho hay gente, yo he leído testimonios de otros compañeros, de otros capellanes, por ejemplo, una persona de Nepal que vino a España, estaba de alguna manera trabajando, un poco irregular, y entonces lo cogen por la calle, así al lazo, lo meten en un CIE, está 60 días en el CIE, y cuando sale ahí había perdido su trabajo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿No? Estamos viendo imágenes de esa manifestación que se produjo hace unos meses en Madrid, ¿verdad? En el CIE de Aluche. Cuando las viste, ¿qué sentiste? Mira, no te sé decir, es que me parece muy fuerte que una persona
por intentar buscar un trabajo, un futuro, porque está pasando hambre, porque está huyendo de una guerra. Hay también en este caso mucha gente que tiene carácter de refugiados, ¿no? Y se nos llena la boca con los refugiados y después resulta que no le damos refugio, sino que los encerramos, que es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Te continúo si quieres un poco con la historia de esta chica, porque es muy bonita, ¿no? Esta chica, pues después de tener esos momentos, de hablar, de compartir, ella sale del CIE y va a un centro en La Gomera y allí la coge Cruz Roja. Yo me puse en contacto también con un sacerdote de La Gomera, el grupo de Cáritas fue por allí por si necesitaba algo, habló con ella, se encontró con ella. Después esta persona fue a Madrid. Cuando estaba en Madrid, bueno, pues por las redes sociales, que son maravillosas a veces, contacta conmigo por Facebook y empieza a hablar conmigo, ¿no? Entonces me dice que está en Madrid y bueno, las cosas de la vida, que yo justo en el mes de diciembre tuve que ir a Madrid. Y entonces, pues nada, quedé con ella, la vi, ¿cómo estás? Estoy bien, no sé cuánto. Bueno, me cuenta un poco su historia ya con más detenimiento porque ya está afuera y hay cosas que puede contar. Y entonces, después esta persona, a las 2 semanas o algo así, yo le di mi teléfono por si necesitaba cualquier cosa, porque no conocía a nadie en España. Y me manda un mensaje diciéndome que está en París. Entonces París tampoco conocía a nadie. Yo como doy clase en un instituto, tenía una antigua alumna que trabaja en París en la hostelería y la pongo en contacto con ella. Pues ella la llevó a una parroquia cercana a la casa, con unas religiosas, donde se podía allí quedar, donde la acogieron un poco al principio y tal. Y bueno, pues ahí un poco intentando rehacer su vida después de esta traumática. Llevaba años en Marruecos. Dando tumbos. Dando tumbos en Marruecos, intentando conseguir el dinero para poder cruzar la frontera. Bueno, pues es triste, ¿no?, pensar que una persona que huye, por ejemplo, de una guerra, al final termine en nuestro territorio encerrada, ¿no?, prácticamente en una cárcel, con esos muros altos, una verja, ¿verdad?, y sin contacto con el exterior, ¿no? Y ya de por sí es dura la historia, ¿no?, tener que abandonar el sitio en el que vives, tu familia, tu entorno, para luego cuando llegas aquí, pues que les tratemos de esa manera, ¿no? Correcto. Sí. Pues Alejandro, muchísimas gracias por tu testimonio. A ti, Víctor, y a Mírame Televisión por esta oportunidad de contar. Cuando quieran, sin ningún problema, estamos por aquí otra vez. Un abrazo fuerte.